quiero empezar señalando que uno de los aspectos esenciales, entonces, del acuerdo de Escazú tiene que ver con el principio, el principio que busca, el principio 10 se conoce, pero más que solamente el número, pues un conjunto de principios que se lograron en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, alude a un asunto esencial de todas las propuestas que se han venido desarrollando en todos los acuerdos internacionales, en todas las políticas ambientales, en todas las políticas de carácter climático, en general, todas las prioridades que se han venido desarrollando en los diversos niveles de gestión para atender estas prioridades. ¿Cuál es este asunto que considero que es esencial? Que es que justamente lo desarrolla en el primer párrafo del principio 10, que tiene que ver con que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponde. Esto es fundamental porque efectivamente eh, es transsectorial, afecta a todo el mundo, afecta a todas las personas, a todos los territorios, las cuestiones ambientales, y beneficia a su vez efectivamente una adecuada gestión, un adecuado paradigma de estos procesos de producción y consumo en relación a cómo nos vinculamos con la naturaleza, que resulta entonces importante que, considerando que esto es fundamental, es decir, trabajar sobre la base de una visión y acción comunes, ¿no? Que se pueda, para lograr esto, para lograr que todos podamos participar en el nivel que corresponda, para atender esas prioridades ambientales y climáticas, es fundamental tres cosas. Uno, acceder a la información. ¿Por qué es importante acceder a la información? Es decir, no solamente que exista la información, que hay que generarla, científica, técnicamente, considerando las particularidades culturales, sociales, etc. No solamente tener la información, sino también poder acceder a la misma. Y para eso es de que en el plano nacional, en la Declaración de Río, el principio señala que las autoridades deben efectivamente proveer esa información. Y en particular sobre aquellas materiales y actividades que encierran peligro en sus comunidades. El otro aspecto que es importante es que las autoridades puedan facilitar la participación en los procesos de adopción de decisiones. Porque claro, sabiendo cómo estamos, es decir, teniendo acceso a la información, mejorando en consecuencia las condiciones de educación y cultura en relación con las prioridades ambientales y climáticas, es importante que no solamente sepamos el tema, sino que actuemos sobre los temas, ¿no? Y la participación es eso. Y la participación es de todos, es decir, de personas, de comunidades, de empresas, en fin, de todos aquellos que tenemos que intervenir en esta materia. Y hay que, en consecuencia, también pues, sensibilizar sobre esos temas, es decir, que sea un asunto en el cual se conozca la naturaleza de los temas, se conozca la situación en la cual se están y se participe en la construcción de una visión de solución de los asuntos, ¿no? Y además, el otro elemento que considera esto es que el tema de que podamos tener acceso a procedimientos judiciales y administrativos para poder manejar los conflictos, resarcir los daños y los recursos pertinentes para poder facilitar ello. Porque caso contrario, si es que no hay mecanismos jurídicos, institucionales, es decir, judiciales y administrativos, para resolver estas controversias, lo que va a ocurrir es de que si impera la violencia, impera mecanismos de corrupción, impera mecanismos en donde no se resuelve pacífica y institucionalmente las controversias. Esto es muy importante para cualquier actor en la sociedad. Estos principios están igualmente destacados en el Laudato Si, en el numeral 13, porque aquí en este encíclica el Papa Francisco destaca que es pues urgente y necesaria la participación de todos. Y señala de forma concreta, dice: el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Es decir,
el nivel de problemas, de crisis ambiental, climática, de contaminación, etcétera, que existe y de afectación de la biodiversidad es tal que se requiere la participación de todos, ¿no? Y asumiendo además de que si bien estamos en una situación crítica, es viable, es realizable los cambios con una visión efectivamente que desarrolla en conjunto la encíclica y que no se limita a opciones de carácter tecnocrático o solamente de corto plazo, ¿no? Sino requiere esfuerzos y procesos de lo que se denomina la ecología integral y en general vamos a ver esto más adelante, ¿no? Entonces, esta primera cuestión resulta importante de destacar, ¿no? Perdón, y que igualmente en el sínodo especial para la Amazonía se vuelve a destacar este punto, en donde se subraya, ¿no?, que es fundamental para todos, para los cristianos también, el que respetemos los derechos humanos, tanto individuales y colectivos, y que este interés y preocupación no es un asunto opcional, es fundamental, es esencial para el tema, ¿no? Y además resulta clave entonces entender de que el ser humano, su dignidad es inviolable, ¿no? Son irrenunciables los derechos en materia ambiental. Entonces, y aquí está el concepto de ciudadanía, dice, por eso la defensa y promoción de los derechos humanos no es meramente un deber político, se sostiene en ese documento sinodal, o una tarea social, sino también y sobre todo una exigencia de fe. Y añade, a propósito justamente de la memoria que se ha realizado al inicio de la reunión, un elemento importante, este documento del Sínodo Amazónico, que ya tiene cerca de 3 años. Dice, y voy a leer con todos ustedes, dice, resulta escandaloso que se criminalice a los líderes e incluso a las comunidades por el solo hecho de reclamar sus mismos derechos. En todos los países amazónicos hay leyes que reconocen los derechos humanos, en especial los de los pueblos indígenas. Esto va acompañado, según el mismo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, de una grave situación de impunidad en la región con relación a las violaciones de derechos humanos y barreras para obtener justicia. Y precisamente estos puntos los he citado porque son la base, el fundamento de la necesidad de implementar el Acuerdo de Escazú, que tiene que ver con un objetivo que es el de implementar, asegurar la implementación efectiva de estos derechos. Están reconocidos, pero requerimos cubrir estas brechas importantes que hay de vigencia efectiva, ¿no? Y para eso hay que desarrollar capacidades. Ahora, siendo esto así, estos es digamos, los aspectos esenciales del tema que voy a desarrollar, y si bien, repito, el acuerdo de Escazú tiene que ver con los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambientales, por las razones que acabo de mencionar, hay una materia ambiental de por medio, aunque el acuerdo no desarrolla, no es sobre un acuerdo, no es un tema ambiental, sino un tema de derechos humanos y de ambiente, la vinculación entre los dos. Pero hagamos una rápida mirada de qué implica esta relación entonces entre sociedad y ambiente, ¿no? Porque de lo que se trata es efectivamente de que a través de una mejor información, de una mejor participación y un mejor acceso a la justicia podamos tener una relación más integral con nuestro entorno, con nuestra casa común, ¿no? Entonces veamos las cosas básicas, ya rápidamente, ¿no? Todos sabemos, ¿no es cierto?, que la sociedad obtiene sus recursos del ambiente, sea el entorno inmediato o en cualquier otro lugar del planeta, los obtenemos realizando actividades de transformación, que son conocidos como sectores, ¿no? Y ahí aparecen pues la agricultura, pesquería, industria, minería, hidrocarburos, ganadería, servicios, infraestructura, etcétera, ¿no? Pero junto con eso, esta actividad a través de las cuales obtenemos recursos, también generamos residuos e impactamos sobre este mismo entorno, sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, claramente,
de forma muy esquemática, ¿no es cierto?, teniendo un objetivo y una necesidad de acción, ¿no?, se realizan actividades de transformación de diverso tipo, ¿no? Y en consecuencia, a partir de eso es de que el ambiente actual, ¿no?, sobre el cual realizamos la actividad de transformación es modificado. Y a partir de ahí se generan, pues, productos de diversa naturaleza, pero también residuos, materiales para el reuso, y se produce también deterioro, ¿no? Estos procesos, y eso se realiza sobre la base de determinados modelos, digamos, de producción y consumo, ¿no? Esos modelos de producción y consumo, ¿no?, que son justamente analizados también en la encíclica Laudato Si, y un conjunto de otros análisis que muestran claramente que es necesario efectivamente asegurar una sostenibilidad efectiva, ¿no? De tal manera de que podamos efectivamente, atendiendo las necesidades sociales, sobre todo aquellos más vulnerables, podamos efectivamente asegurar una sostenibilidad, un desarrollo sostenible que procure efectivamente no destruir la naturaleza. Y en ese sentido, en ese proceso de transformación que se realiza, hay un conjunto de decisiones, ¿no? Y una de las lecciones que surgen de la experiencia de las últimas décadas es que efectivamente es necesario integrar la cuestión ambiental y climática en todo el proceso, integrarlo de manera efectiva, ¿no? Entonces, claro, las personas, las comunidades, las empresas, los gobiernos, los estados, etcétera, identifican un problema y una oportunidad, ¿no? Y ahí aparecen criterios de decisión de cómo efectivamente atender ese problema y oportunidad. Imaginemos una carretera, por decir algo, ¿no? O más bien el problemas de comunicación, ¿no? Tanto de comunicación en materia de infraestructura vial o de conectividad, pero hablemos de una carretera, ¿no?, por ejemplo. Entonces, la necesidad de comunicación. Frente a eso, ¿cuáles son los criterios de decisión? ¿Cómo es de que efectivamente atender esa necesidad social, ¿no?, en donde se requiere efectivamente cubrir esa brecha? Y aparecen varios criterios que tienen que ver con efectivamente criterios de carácter económico, presupuestal, de carácter social, de carácter cultural, de carácter ambiental, etcétera, ¿no? Y todos ellos deben ser ponderados, deben integrarse y a partir de ahí desarrollar alternativas para efectos de atender esa necesidad, atender ese problema, ¿no? Y es fundamental entonces que haya una adecuada ponderación, ¿no? Y que no prime determinado interés específico. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, de la empresa constructora, y solamente su interés es construir, pero no vincular esa carretera con necesidades, con otras alternativas de desarrollo, ¿no? Y que efectivamente se pueda atender de manera integral la necesidad y el problema. Y a partir de ahí, efectivamente, se selecciona una alternativa, se ejecuta la alternativa y se evalúa la eficacia de la decisión. En ese proceso, es fundamental tener la información, tener mecanismos de participación, tener mecanismos de justicia, con la finalidad de contribuir a enriquecer esa decisión, de mejorar la decisión, ¿no? Y no es que el incluir la cuestión ambiental y climática signifique una traba, sino más bien al contrario, contribuye a hacer más sostenible la solución de esos problemas de comunicación, de generación de actividades económicas, etcétera, para asegurar su sostenibilidad. ¿Y cuáles son las estrategias básicas que se han venido generando a lo largo de las últimas décadas y que esto ha venido obviamente enriqueciéndose, empujándose además a contribuir a un cambio de los patrones de producción y consumo? Una primera cuestión tiene que ver con la regulación sobre el uso y conservación del recurso natural. Es decir, por ejemplo, veamos la madera, ¿no? O los recursos hidrobiológicos, etcétera. Se regula el uso y conservación de ese recurso, porque recordemos qué pasó cuando se sobreexplotó, por ejemplo, la anchoveta, ¿no? En la década de los 70, prácticamente casi se extingue el recurso, que hubiese sido una catástrofe ambiental, porque de la anchoveta además hay un conjunto de otras especies, pues encima de igual dependen su sostenibilidad.
y hubiese sido una cosa muy seria. Pero, y claro, se requiere un aprovechamiento racional y por eso se regula el uso del recurso y hay condiciones para ello, sobre la madera, sobre el agua, en fin, sobre todo los recursos hay de una u otra manera una regulación, pero también sobre conservación y además también sobre los usuarios. Todos tenemos el derecho de acceder al recurso, pero debemos cumplir determinados requisitos, ¿no? Y en algún tipo de actividades, inclusive, demostrar una mayor condición para efectos de, porque son actividades de riesgo, actividades que exigen efectivamente no solamente conocimientos, sino capacidades y condiciones que efectivamente deben cumplir los usuarios para desarrollar formal y sosteniblemente estos recursos, ¿no? Este, ah, Luego tenemos la regulación sobre la calidad ambiental. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de, por ejemplo, cualquier tipo de calidad que quieran ustedes. Agua, calidad ambiental del agua, del aire, del suelo, ¿no? El tema del ruido, etcétera, ¿no? Y hay, efectivamente, la actividad humana afecta la calidad, pero lo que importa es efectivamente que no supere los estándares. Y esos límites y valores, ¿no? Son fundamentales porque la actividad humana puede realizarse, cualquier tipo de actividad de transformación se realiza, pero no debe afectar la calidad del agua, no debe afectar la calidad del aire, etc. Y debe haber mecanismos de control a su vez, ¿no? Porque es fundamental entonces que esas regulaciones estén vigentes, ¿no? Efectivas, ¿no es cierto? Y sobre eso ha habido, en fin, todo un proceso de desarrollo institucional sobre el cual se deberá seguir mejorando las capacidades de todas las entidades involucradas, ¿no? Otro tipo de estrategias son aquellas incentivos, ¿no? No solamente hay la estrategia vinculada a la sanción, ¿no es cierto? A la fiscalización y sanción, ¿no? O la fiscalización, sino también incentivos, es decir, aquellas buenas prácticas y mejores prácticas y que interesan a la sociedad que se realicen, pues se pueden y se incentivan, ¿no? A través de diversos medios, ¿no? Económicos, conocimientos, um, para efectos de tributarios, en fin, etcétera, ¿no? Y ahí hay todavía mucho camino que recorrer. Propiedad. Igualmente se asigna la propiedad, sea individual, colectiva, etcétera, para efectos de que el titular de la actividad, pues, cautele sobre los recursos. Esto se realiza y debe cumplir requisitos, obviamente. El mercado, cada vez más los consumidores exigimos que los productos y los servicios cumplan con las condiciones ambientales, que sean ecológicas, etcétera. Inclusive se paga más por ello, ¿no? Entonces el mercado, tanto local como internacional, cada vez más también es una estrategia importante. Otra tiene que ver con, en fin, todas las estrategias que están dándose para una economía baja en carbono, ¿no? En donde cada vez más hay una tendencia, un proceso que no solamente es impulsado por los estados, sino también por las empresas, los sectores económicos, en donde apuntan efectivamente a que se genere menos emisiones de gases de efecto invernadero, porque es un asunto de sostenibilidad, de sobrevivencia, de desarrollo, y es una economía además que está impulsando un conjunto de empleos y nuevas oportunidades, ¿no? Y dentro de esto hay una estrategia que tiene que ver con la economía circular, que va más allá del reciclaje, ¿no? Y en esencia se trata de entender de que, que hay que superar aquella visión en donde se extrae, se produce y se bota, ¿no? Y más bien entender que son materiales, y esos materiales hay que mantenerlos el mayor tiempo posible en la economía. Y en ese sentido, los materiales se usan como recurso, los residuos se usan como recurso. También la economía circular tiene que ver con reemplazar los combustibles fósiles por fuentes de energía y transporte, para fuentes de energía y transporte, o reemplazar los fertilizantes fósiles y sintéticos de alto impacto, etc. Y todas las estrategias de acción climática, de varias, que están dándose tanto las contribuciones nacionales de cambio climático, en fin, las metas del Acuerdo de París, que efectivamente es un desafío importante y que impulsa cambios. Lo que estoy subrayando son
Entonces aquellas estrategias son complementarias, ojo, ¿no? Así como también las de ciudadanía, ¿no? Es decir, personas, ¿no? Conscientes de sus derechos y obligaciones para efectivamente impulsar también cambios, ¿no? Una ciudadanía ambiental, informada, participando activamente, es mucho más potente inclusive que cualquier política, porque está presente exigiendo recursos, exigiendo, ¿no? Exigiendo derechos, pero también cumpliendo con las obligaciones. Todos los temas éticos son fundamentales, por cierto, y porque finalmente el no contaminar es un acto de solidaridad y que implica un conjunto de valores, ¿no? De comportamiento, de conductas en relación no solamente con las personas, ¿no? Y la sociedad, sino con la naturaleza con la cual debemos interactuar de forma ética. Y justicia ambiental, por las razones que ya mencioné, y vamos a desarrollar más adelante este elemento también, ¿no? Y, y para ello, además, efectivamente, en las actividades que se realizan, las personas, las empresas, las autoridades debemos, en primer lugar, evitar aquellas actividades que pueden tener impactos negativos. Esta es la primera cuestión. Entonces, por ejemplo, y voy a ir a una cosa, digamos, básica, ¿no? Es decir, evitar arrojar un residuo a la calle, o evitar consumir una bolsa plástica, por hablar de cosas absolutamente básicas, ¿no? Pero que sin embargo resultan fundamentales en tanto que constituyen una práctica individual que tiene a su vez, dado que se repite y se reitera en forma masiva, en forma negativa, resulta clave efectivamente generar cambios, porque puede estar en la política, puede estar en la norma, pero si está en las prácticas, estamos obviamente con una brecha importante de vigencia. Entonces, evitar, ¿no? Evitar o prevenir impactos negativos, ¿no? Reducir, podemos reducir, es decir, si la opción de evitar el impacto negativo no es se da, eso hay que agotarlo. Luego la otra opción es dentro de la alternativa elegida podemos reducir, mitigar o corregir determinados temas. Luego también cabe la opción de restaurar, cómo rehabilitamos y recuperamos uno o varios elementos de los temas que están siendo afectados, o cómo compensamos también, finalmente, ¿no? Entonces, estas acciones son, y se habla de jerarquía y mitigación porque debemos acostumbrarnos a desarrollar estos pasos, ¿no? No aquella en donde simplemente se causa el daño y se piensa luego en compensar. Esa es una opción tremendamente costosa, probadamente ineficiente, ¿no? Y que efectivamente resulta mucho más rentable económicamente, además de beneficioso ambientalmente, el de prevenir, el de reducir impactos, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Lo que significa efectivamente un costo significativamente menor, se estima en 10 veces menos, por lo menos, ¿no? De realizar una práctica que sea preventiva y que evite daño de aquella que considere que conveniente, ¿no es cierto?, el causar un daño ambiental y luego realizar una actividad de compensación, ¿no? Y por esa razón es que en los últimos 50 años, ¿no? Perdón. Ya, ahora sí. Había un correo electrónico que apareció que no debía estar ahí. Decía, en los últimos 50 años, se ha venido desarrollando un proceso de madurez de esta regulación ambiental con esas estrategias y a lo largo de los años se ha venido añadiendo más fuertemente algunas, ¿no? Que he mencionado hace un rato, ¿no? Y que efectivamente los países desarrollados empezaron alrededor de la década del 70 con mayor fuerza, ¿no? Frente a los duros y graves problemas de contaminación ambiental que se estaban dando, ¿no? Y que exigían, la sociedad exigía y cambios importantes, ¿no?
En Latinoamérica estos cambios se empiezan a dar hacia los años 90. Nuestro Código de Medio Ambiente, por ejemplo, de años 90, y que implica efectivamente una serie de objetivos y metas, etc. Y, 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 y bueno, este proceso ha tenido pues avances, ha tenido errores, ha tenido retrocesos y tiene importantes desafíos. Hoy día tenemos que el año 2030 los objetivos de desarrollo sostenible y esperemos efectivamente este, eh, poder avanzar en forma significativa pese a los enormes presiones, ¿no? La guerra, Rusia y Ucrania, la pandemia misma, COVID, etcétera, la crisis económica, etcétera, pues traban estos procesos, ¿no? Pero debemos efectivamente identificar de mejor manera los factores que pueden contribuir al mejoramiento del desempeño ambiental. Y uno de ellos es la participación de todos. Por eso es fundamental el acuerdo de Escazú, más aún ahora en esta situación de crisis. Y resulta bien importante que pese a la situación de crisis, ¿no?, que Latinoamérica afecta de manera importante, la región ha decidido que efectivamente el acuerdo de Escazú contribuye a este impulso de respuesta, ¿no?, frente a esta situación. Quiero además agregar de que en este proceso, ¿no?, de mayor regulación ambiental no se trata de un proceso, obviamente, de, de, de adopción de determinadas políticas o normas, no, no, en realidad este proceso se ha dado considerando situaciones muy concretas, en respuesta a situaciones muy concretas. Por ejemplo, veamos algunos factores, ¿sí? Podríamos entrar específicas, ¿no?, que los hay varios, y son, ustedes seguramente ya han identificado algunos, ¿no? Pero voy a, más que relatar hechos, ¿no?, que han determinado que hay respuestas políticas, normativas, institucionales, etcétera, vamos a ver los factores, ¿no? Uno de ellos, en términos generales, es los costos sociales de la degradación ambiental, ¿no? Y esto en Perú y en otras regiones del mundo, por supuesto. Es decir, hay una degradación ambiental que afecta las condiciones de los recursos, de los ecosistemas, una pérdida de bienes y servicios ecosistémicos, una contaminación que está presente en el agua, en el suelo, en el aire, etc. Y eso genera costos sociales. ¿Qué significa eso? Significa que las personas, las familias, ¿no?, asumimos costos por esa contaminación. Perdón, un segundito. Perdón. Ya se controló, hay una alarma que estaba sonando, disculpen. Asumimos costos, ¿no? Es decir, de enfermedades, para empezar. El 75% de los costos en el Perú vinculados a la degradación ambiental están vinculados a la salud. Y esto desde el Consejo Nacional del Ambiente, hicimos análisis sobre esa materia y mostramos efectivamente claramente los costos sociales de esta degradación ambiental. ¿Y por qué? Porque decíamos, esto tiene que ver con las políticas prioritarias de la sociedad, que tiene que ver con la reducción de la pobreza. ¿Y esto qué significa? Significa entonces de que una política ambiental efectiva que reduzca la degradación ambiental, reduzca la contaminación ambiental, es prioritaria socialmente, porque va a beneficiar a la gente, porque va a reducir los costos sociales, va a reducir pobreza, va a reducir afectación a la salud. Y eso también afecta al Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado con estos costos sociales tiene que incrementar infraestructura en salud, servicios en salud, etcétera, ¿no? Uh, esto también tiene que ver no solamente con morbilidad, tiene que ver con reducción de tiempos de vida. En consecuencia, estos costos sociales son de altísima importancia, ¿no? Y que requieren consecuencia, por esa razón desde que se impulsa, es un factor para el que la regulación ambiental y climática cumpla su propósito. La competitividad también, porque, por ejemplo, veamos a un agricultor, un campesino que tiene que producir productos agrícolas y que sin embargo se ve afectado porque el agua está contaminada. Entonces, tiene que, bueno, y obviamente vender un producto que tiene esos niveles de contaminación significa una barrera en el mercado, porque se identifica que está contaminado y nadie le compra. ¿No es cierto?
Esto ocurre no solamente con el agricultor, ocurre, por ejemplo, con aquellos productores de ensechura, ¿no es cierto?, cuyos productos hidrológicos fueron impedidos de ingresar al mercado europeo. Eso ya se resolvió. Pero entonces hay una pérdida de competitividad por también la degradación ambiental y por el desempeño ambiental. Resulta fundamental entonces para asegurar competitividad que haya un mejor desempeño ambiental. La información y la opinión pública que presiona. Es decir, con mayor información y mayor presión de la opinión pública se demanda, ¿no es cierto?, que haya una regulación ambiental efectiva. Los créditos, es decir, los bancos y otras entidades vinculadas al sistema financiero exigen que haya una gestión adecuada de los riesgos, porque si hay un manejo irresponsable de esto, pues puede afectar el proyecto de inversión, ¿no? Y en consecuencia, los créditos asignados a ese proyecto de inversión se pierden, ¿no? Y es un asunto entonces que es un factor concreto, ¿no? Los conflictos ambientales de diverso tipo resultan siendo también un factor, porque, claro, en los conflictos hay una diversidad de situaciones y particularidades, dentro de alguno en especial, pero en general lo que pueden mostrar también los conflictos ambientales es la necesidad de mejorar la regulación para dar respuesta a las expectativas y problemas sociales que están presentes en esos conflictos. Y que en consecuencia, tanto a la sociedad, al titular del proyecto de inversión, le interesa que haya paz, ¿no? Y que las actividades económicas se realicen sin que esté afectando derechos de otros. Y eso resulta fundamental. Luego, personas con mayor formación, hoy día, efectivamente hay un proceso ya de varios años en donde las personas, los técnicos y demás tienen una mejor comprensión de estos temas y impulsan dentro de sus propias organizaciones, empresas, entidades gubernamentales, comunidades, etcétera, las mejores prácticas. Oportunidades de bionegocios. Hoy día, claramente, todo el tema de economía verde, crecimiento verde, resulta siendo una oportunidad para generar empleo, ingresos y bienestar. La reputación, ¿no? Obviamente, una empresa, un país que tiene un problema de esa naturaleza, se ve seriamente afectada su reputación. Y finalmente el Estado de Derecho y democracia, es decir, aparece una institucionalidad que efectivamente busca garantizar derechos para promover un desarrollo sostenible, ¿no? Estos son los factores que les pido que los tengamos presentes para que podamos efectivamente tener en cuenta de que este conjunto de factores han dado lugar a que tengamos un estado de derecho ambiental en construcción, en consolidación, en proceso de mejora, y que ¿qué supone esto? Supone bases éticas del ser humano y del Estado, que están regulados, además, ¿no es cierto? Estamos en el derecho a gozar un ambiente equilibrado, adecuado al desarrollo de la vida, el artículo 2, inciso 22 de la Constitución. El artículo 1 de la Ley General del Ambiente señala claramente que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida. Pero además, el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como su componente. Este es el concepto de ciudadanía, ¿no? Básico, ¿no es cierto? Ejercer derechos y ejercer deberes y contribuir a una visión y acción común, ¿no? Y que esté expresada una política nacional del ambiente. Recientemente se aprobó una hasta el año 2030, y que es muy importante y que da cuenta efectivamente de las prioridades y desafíos muy concretos ambientales, ¿no? Y que son problemas y oportunidades en materia ambiental y climática que están claramente identificados. Y también hay claramente necesidad de asegurar que estas políticas efectivamente cuenten con las mejores capacidades, los mejores presupuestos, porque efectivamente, como escuché hoy día en una reunión que tuve en Moyobamba temprano, decía, bueno, derechos sin presupuesto no son derechos, ¿no? Se requiere efectivamente asegurar una priorización política expresada en capacidades y en presupuestos para generar proyectos de inversión en esta materia. Todo el tema de conservación de la biodiversidad y áreas protegidas está también establecida en la Constitución, el desarrollo sostenible en la Amazonía igualmente, y además señala la Ley General del Ambiente que el Estado debe garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
contenidas en la ley. Y en esencia, tiene que ver con el propósito del Acuerdo de Escazú. Hay un informe que les recomiendo leer, que es el primer informe mundial sobre el Estado de Derecho Ambiental, que alude justamente al tema de la ciudadanía también, ambiental, que es el tema de este conversatorio. Es que, claro, uno dice, sí, claro, muchas normas, institucionales, pero digamos, y estamos en la situación que estamos, digamos, se observa efectivamente situaciones de crisis. Y en este informe destaca lo siguiente, y les invito a leer conjuntamente este mensaje, entre otros que son importantes. Dice, si la sociedad humana quiere mantenerse dentro de los límites de los umbrales ecológicos críticos, es indispensable que comprenda, respete y haga cumplir ampliamente las leyes ambientales y que las personas y el planeta puedan disfrutar de los beneficios que aporta la protección del medio ambiente, porque derechos e instituciones ambientales han contribuido a contener y en algunos casos revertir la degradación del ambiente y a lograr numerosos beneficios en materia de salud pública, desarrollo económico y social y derechos humanos que se derivan de la protección del medio ambiente. Por supuesto, no estamos diciendo de que todas las disposiciones legales son absolutamente, pero digamos, lo que hay que tener en cuenta es de que estos derechos que han sido reconocidos han permitido contener mayores degradaciones ambientales y contribuir además a que haya beneficios. Esas situaciones es importante destacar y por esa razón es fundamental el Estado de Derecho Ambiental, porque permite, a través de exigir y gestionar una atención efectiva de problemas y oportunidades ambientales, ¿no? Y que permite además establecer que este asunto, que las cuestiones ambientales no son marginales ni postergables, ¿no? Y que resulta fundamental entonces, junto con el impulsar un mejoramiento del Estado de Derecho Ambiental, impulsar las mejores prácticas, que son de carácter pues también voluntario, y las empresas, las personas y las comunidades podamos efectivamente contribuir a los propósitos del mejoramiento de las condiciones ambientales. Rápidamente quiero destacar de que eso no está solamente contemplado en nuestro marco constitucional y legal, sino también en el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? En donde se establece claramente el derecho a un ambiente sano, ¿no? Y para toda persona, ¿no? Y que los estados, además de promover la protección y preservación y mejoramiento del ambiente, ¿no? Y además, no solamente eso está establecido en la Convención Americana, sino también la Corte Interamericana ha señalado de forma reiterada la interdependencia, subrayo, interdependencia e indivisibilidad entre derechos civiles, políticos, los económicos, sociales, ambientales y culturales. Es decir, debemos entender integralmente como derechos humanos todos, y todos son exigibles en todos los casos. No hay jerarquía entre estos, ¿no? Esto es importante porque a veces se dice que uh, hay determinados derechos que están por encima de otros, y en consecuencia algunos pueden ser postergados o subordinados. No, no hay jerarquía entre ellos. Son exigibles en todos los casos. Y además este derecho humano a un ambiente sano tiene un nivel individual y otro colectivo. Hay diversos pronunciamientos en ese sentido de la Corte Interamericana en una opinión consultiva que solicitó el gobierno de Colombia en febrero del 2018, precisó de forma muy clara esos temas, ¿no? Y señaló que en su dimensión colectiva es de un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes como futuras, además. Y tiene, pues, en consecuencia, una dimensión colectiva, pero también una dimensión individual, porque la vulneración de ese derecho ambiental puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas, porque además está conectado con otros derechos. Ya hemos visto los costos sociales de degradación ambiental hace un rato, está conectado con el derecho a salud, está conectado con la integridad personal o la vida, o las opciones de desarrollo, la libertad de elegir opciones de desarrollo. Si el suelo se degrada, si el agua se contamina, etcétera, y tengo que irme a otro lado por esa razón, o ya en lugar de realizar una actividad económica X, agricultura, por ejemplo, ya no tengo que hacer otra actividad, estoy limitando severamente una libertad de elegir, ¿no? Además de otros derechos fundamentales. Y porque además, la degradación del ambiente puede causar daños irreparables a los seres humanos, ¿no? Por lo tanto, un ambiente es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad. Eso está establecido por la Corte Interamericana. Y a partir de ahí aparecen en consecuencia, o surgen, ¿no es cierto?, las obligaciones del Estado.
En materia de prevención, tenemos que regular, supervisar y fiscalizar, requerir y aprobar estudio de impacto ambiental, establecer el plan de contingencia, mitigar. Pero también realizar acciones de precaución. Cuando no hay certeza científica, debemos adoptar una precaución para efectos de salvaguardar y evitar los derechos ambientales y evitar que haya daños ambientales. La cooperación entre los estados, ¿no? Y aquí viene el tema, dice, y también los de carácter instrumental o de procedimientos, es decir, asegurar que las personas tengamos acceso a la información, acceso a la participación y acceso a la justicia ambiental. Entonces, bueno, ¿qué es todo esto que está establecido, digamos, es suficiente? ¿Qué tenemos que hacer para impulsar mejores cambios, ¿no? Asegurar que se salvaguarde estos derechos fundamentales, ¿no? Hay un conjunto de estrategias. Algunas hemos mencionado rápidamente, obviamente el tiempo no da, pero en esencia ahí vamos a priorizar una que tiene que ver con mejorar la aplicación del principio de Río. El principio 10, que me mencionaba hace un rato y que está vinculado también con la encíclica Laudato Si, que señala claramente los documentos sinodales. Y entonces, claramente, en todos nuestros países, me refiero a América Latina y Caribe, hemos reconocido estos derechos ambientales, así como nuestro derecho de acceso a la información, participación y justicia. Pero estos reconocimientos, que son fundamentales, así como el reconocimiento de los derechos de la igualdad, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al género, etcétera, etcétera, todos esos reconocimientos son fundamentales, ¿no? Porque si que no están reconocidos, tenemos un gravísimo problema, ¿no? Mayor, ¿no? Pero, sin embargo, eso obliga a impulsar políticas públicas para su implementación y requiere el desarrollo de capacidades, tanto en el Estado como también en la sociedad, porque puede haber efectivamente sectores que no reconocen la importancia de, por ejemplo, acceder a información, participar en los procesos de toma de decisiones en materia ambiental o en asuntos de justicia. Es que importar, en consecuencia, sensibilizar en esa materia. Entonces, para eso es fundamental el Estado de Derecho Ambiental, porque si queremos disfrutar de los beneficios que aporta la protección del medio ambiente, y si queremos generar y cumplir una visión común, y mantenernos dentro de los umbrales, de los límites psicológicos, por ejemplo, no superar el 1.5 grados de incremento de temperatura de acuerdo a las metas del Acuerdo de París, es indispensable que todos comprendamos y respetemos y hagamos cumplir la regulación ambiental, pero obviamente también contribuyamos a su mejoramiento, ¿no? Hemos visto claramente las tendencias de ese mejoramiento de la regulación y esto es un proceso que hay que seguir desarrollando, ¿no? Sabemos todos que en las leyes, en la capacidad para ejecutarlas, ¿no? Por ello en sí mismo es fundamental que el Estado de Derecho Ambiental sea mejorado y la ciudadanía ambiental es un factor para ello es fundamental, ¿no? Entonces, y aquí viene entonces el Acuerdo de Escazú. ¿Para qué es el Acuerdo de Escazú? Leamos el artículo 1, ¿no? ¿Para qué es? Dice claramente el artículo 1, es para garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso en asuntos ambientales y la creación y el fortalecimiento de capacidades y cooperación en esta materia. Entonces, subrayo, es para contribuir a que se implemente estos derechos de acceso de manera plena y efectiva. Hoy hay, sin duda, importantes avances en implementación también, ¿no? Pero hay brechas, ¿no? ¿Y para qué? ¿No? Para, a partir de ahí, contribuir a la protección del derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras a vivir un ambiente sano y al desarrollo sostenible. Es el propósito del Acuerdo de Escazú, no es otro. No es otro. O sea, aquellos que han señalado intencionalidades distintas no han leído el artículo 1. El artículo 1 claramente establece este propósito, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, si estamos hablando de derechos de acceso en asuntos ambientales, ya hemos adelantado algunas ideas sobre la materia, ¿qué son los derechos de acceso? En forma ya más concreta. En primer lugar, son derechos fundamentales de la persona. El acceder a información, a la participación de la justicia, son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia. ¿Cómo puede haber un Estado democrático
que no permita el acceso a la información, o no permita el acceso a la participación, o que no tenga un mecanismo de justicia predecible, seguro, ¿no? Es un asunto básico de la democracia. Estados totalitarios, ¿no? Etcétera, obviamente no permiten esto, ¿no? Y es una obligación entonces de los estados democráticos, ¿no? Estado de Derecho, de brindar esas condiciones de acceso, ¿no? Y esto legitima a los estados y a sus administraciones, porque los acerca con las personas, ¿no? Y promueve la transparencia, por cierto, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Para cualquier gestor público y servidor público, ¿no? Entonces veamos primero la información. ¿Cuáles son las condiciones para el acceso efectivo a la información? ¿Qué dice el artículo 5 del Acuerdo de Escazú? ¿No? En primer lugar, tenemos que asegurar el acceso, ¿no? Y considerando además las particularidades de los territorios, ¿no? Culturales, sociales, ¿no? Y no es que solamente basta decir, sí, sí, está el libro publicado, ¿no? Este, o tampoco bastaría decir, está en la página web, sino, bueno, ¿qué condiciones hay efectivamente de conectividad que tiene nuestra población? ¿Cómo aseguramos entonces que la información existe? En primer lugar, que eso es una tarea importante, generar la información, y para eso se necesita investigación, ciencia, manejo técnico y demás, porque una información mal data puede orientar al país en una dirección equivocada. Imagínense, si que la información nos dice, estamos muy bien en calidad del agua, en tal río, en tal lago, y la gente toma el agua, se dan cuenta, o sea, digamos, por eso la información es fundamental, para saber cómo estamos y qué tenemos que hacer para poder realizar nuestras actividades y para poder mejorar las condiciones. Debe establecerse las condiciones de negación del acceso a la información. Puede haber efectivamente materias, por ejemplo, de seguridad nacional y otras que están establecidas en la mayor parte de las regulaciones de los países en el mundo, que se establece y solamente en esas. La autoridad puede decir, no puedo dar la información, ¿no? Las condiciones para la entrega, ¿no? Porque claro, sí, está la información acá, está generada, pero ¿sabe qué? Tiene usted que pagar, no sé, 1.000 soles por esa información, ¿no? Eso limita pues el acceso, obviamente, ¿no? Y por eso se establece, y nuestra regulación está así, las condiciones del costo. El costo de la reproducción. Si el costo de la reproducción es el costo de la fotocopia, ese es el costo. Si el costo de la ese es el tema de el costo de un USB, bueno, ese es. Y no puede agregarse mayor costo, ¿no? Los mecanismos de revisión independiente de la información ambiental. El Informe Nacional del Estado del Ambiente, el último, publicado en el 2021, da cuenta de los problemas ambientales que hay en el Perú, ¿no? Y esto se ha venido dando, el anterior lo publicamos en el año 2016. Y ese Informe Nacional del Ambiente, en donde se da cuenta de la realidad ambiental del país, ¿no? Por eso aquel que dice que está descubriendo la realidad ambiental, bueno, tiene su derecho, pero es fundamental empezar mirando qué cosas nos dicen los informes, y no solamente el Informe Nacional del Estado del Ambiente, sino además también la evaluación de desempeño ambiental, por ejemplo, que ha hecho la OCDE, el Perú, y que muestra una tendencia de 10 años. ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuál es la gestión que se ha realizado? ¿Cuáles son los resultados? Y eso está en la evaluación de desempeño ambiental realizada de manera independiente, ¿no? Así como también se ha hecho recientemente una evaluación sobre la gobernanza de los recursos hídricos y también una evaluación sobre los mecanismos de fiscalización, ¿no? Esos informes son fundamentales. Y eso está dándose hoy día, por ejemplo, en los procesos de los acuerdos de gobernabilidad que impulsan las mesas de concertación para la lucha contra la pobreza, parten de la información y aparecen claramente las prioridades en las diversas regiones, ¿no? La institucionalización de transparencia de la información ambiental es importante esto porque hay que asegurar que los mecanismos, ¿no es cierto?, para que se asegure la transparencia, y para eso en nuestro país hay un avance importante en esta materia, y obviamente hay que seguir desarrollando el tema. ¿Y cómo se divulga la información ambiental? Y ahí están los sistemas nacionales de información ambiental y sistemas regionales de información ambiental. Estos son los elementos
que están contenidos en el acuerdo de Escazú, ¿no? Y veamos rápidamente, entonces, una comparación entre lo que dice el acuerdo de Escazú y cómo está el Perú, así gruesamente, ¿no? El acuerdo dice contar con uno o más sistemas de información ambiental actualizados. 2, garantizar que los sistemas de información ambiental se encuentren debidamente organizados y sean accesibles para todas las personas y estén disponibles de forma progresiva por medios informáticos y georreferenciados cuando corresponda. Hay otras disposiciones, o sea, no solamente son estas dos, estoy simplemente destacando cuál es el tipo de asuntos que están presentes en el acuerdo de Escazú. ¿Alguien puede estar en desacuerdo con estos puntos? Es decir, todo para la competitividad, para la reducción de la pobreza, para la generación de políticas y de gestión de diversa naturaleza, es importante tener sistemas de información y además que sean accesibles. Bueno, ¿qué tenemos? El sistema de información ambiental, recientemente establecido además en la Ley General del Ambiente y también ya de antes, ¿no? En una serie de disposiciones que se dieron, ¿no? El reglamento del año 2005, como sabemos, ¿no? Y hay una serie de disposiciones y se han venido desarrollando. Y el nuevo reglamento que aprobamos en el 2021 es un nuevo reglamento del sistema de información ambiental que establece mejores condiciones de organización y recursos en esta materia. Sistemas regionales de información ambiental fundamentales, porque hay que dar cuenta de las particularidades en cada región. El registro de emisiones y transferencia de contaminantes, un registro que permite el acceso a la información sobre los contaminantes. Lo aprobamos en el 2021, el Perú, ¿no? Y resulta fundamental, ¿no? Y toda esta información es necesaria, pues, para formular e impulsar inversión pública, privada de mejor calidad, en estadísticas, publicaciones, mapas, bases de datos en general, y todos los esfuerzos técnicos y de gestión, investigación, ciencia que se desarrollan en esta materia están expresados en la necesidad de contribuir a tener una mejor información ambiental y tener mejores respuestas a los problemas, ¿no? ¿Qué dice además? Bueno, el registro de MC, ya lo he señalado, el tema, los informes nacionales de estado de ambiente cada 5 años, y hemos venido más o menos desarrollando esto, ¿no? No más o menos, digamos, el 2019 fue uno, el 2015, 16 fue el anterior, ¿no? El anterior lamentablemente fue el 2006, ahí se tomó como más años, ¿no? Pero es fundamental tener efectivamente esos informes, ¿no? Y las evaluaciones independientes, sin duda, son tan claves, ya lo mencioné. En materia de participación, ¿qué dice el acuerdo de Escazú? El artículo 7, ¿no? En primer lugar, es importante que estas respondan a las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género que hay en el país, ¿no? Y hay que responder a esas condiciones, y para que la participación sea efectiva y plena. Que se realice desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, por cierto, ¿no? Al final, cuando ya está todo hecho, ¿no? Y que contribuye la participación generando pues información, generando sobre el tipo de decisión y sobre las condiciones en que se encuentra el territorio donde se va a ejecutar determinada decisión, proyecto de inversión, lo que fuese, la participación contribuye a ello y reduce incertidumbres, reduce inquietudes y contribuye al mejoramiento de la decisión de la alternativa, ¿no? La participación con información necesaria, clara y oportuna. Se integra, son derechos interdependientes, como mencioné hace un rato, ¿no? Porque claro, si participa uno sin información y solamente con prejuicios y con ideas preconcebidas, vamos a tener problemas, ¿no? O si determinada parte, por ejemplo, el tomador de decisión, no comparte la información y solamente sabe qué tipo de riesgos tiene la decisión, pues va a generar problemas, ¿no? Y las incertidumbres y las inquietudes de la población pueden multiplicarse a partir de un manejo equivocado de la información. Y es importante entonces que esa participación contribuya a un involucramiento adecuado de las personas directamente afectadas por las decisiones y que efectivamente tengamos claro todos de que las decisiones no van a causar afectaciones de derechos ambientales en este caso, ¿no? Que haya plazos razonables para la debida consideración de aportes. Esos plazos razonables deben permitir efectivamente entender, analizar y eventualmente generar alternativas y propuestas. Y obviamente la participación debe priorizar el interés común y la generación de consensos. ¿Qué dice?
Entonces, el acuerdo de Escazú en particular es garantizar mecanismos de participación en los procesos de toma de decisiones relativas a proyectos y actividades que tengan o puedan tener impactos significativos sobre el ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud. ¿Alguien puede estar en contra de ese planteamiento? Se requiere efectivamente tener mecanismos de participación que asegure una democracia sana, ¿no? Este, uh, y que efectivamente enriquezca el proceso de toma de decisiones. Y en ese sentido hay un conjunto de decisiones que están contemplados como avances, considero en el caso peruano, que es la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental, que requiere ser actualizada, mejorada, y entiendo que hay proyectos de ley en ese sentido actualmente en discusión. Nosotros dejamos proyectos de reglamento en ese sentido, que buscaba justamente recoger las deficiencias y necesidades de mejora. Eso es un proceso de mejora continua, ¿no? Hay que recordar que la ley actual ya tiene varios años y hay una experiencia importante desarrollada. Y hay un conjunto de organizaciones que han sido creadas para mejorar el tema. Mi propio SENACE, por ejemplo, ¿no? Las normas sobre transparencia y acceso público, información y participación en los procesos ambientales, ¿no? Hay un reglamento específico sobre el tema, ¿no? Así como y procesos de participación, por ejemplo, en el reciente reglamento de la ley de cambio climático fue realizado sobre la base de un proceso de consulta previa, ¿no? Veamos lo siguiente, el tema de justicia. Aquí igualmente se requiere superar los problemas de descoordinación entre los sistemas de gestión ambiental y el sistema de justicia, que haya instancias judiciales y administrativas especializadas en materia ambiental, que haya procedimientos efectivos, oportunos y transparentes, y justicia que no sea oportuna y deja de ser justicia, porque ya el daño se hace muchas veces irreversible, irreparable, ¿no? Hay que superar las barreras geográficas, es decir, Madre de Dios es más grande que Costa Rica, y la distancia y los tiempos que pueden significar limitaciones serias del acceso. Estoy ya por terminar, para justamente dar pase al diálogo, ¿no? Dificultades en la producción de la prueba del daño, así como también la ejecución y cumplimiento oportuna de las decisiones, así como también la reparación del daño. Estos son los planteamientos, ¿no? Y en ese sentido hay efectivamente una serie de disposiciones, y quiero terminar con el tema de defensores de derechos humanos. El artículo 9 es sobre defensores, personas defensoras de derechos humanos en materia ambiental, no existe en otros acuerdos internacionales. Sí, sin embargo, debo corregir esto, existen una serie de declaraciones y acuerdos a nivel de Naciones Unidas que claramente no solamente, establecen mecanismos de protección, ¿no? Pero sin embargo, en este acuerdo, Escazú, se ha logrado estas dos definiciones. Dice el acuerdo de Escazú: reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, ¿no? Es decir, no solamente tener un entorno seguro, sino también propicio para el ejercicio de los derechos en materia ambiental, y prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales pueden haber. Y sobre eso se ha desarrollado importantes disposiciones en el Perú. Tienen que ver con el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, pero sobre todo el mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, que incluye el tema ambiental desde el 2021, la creación de la unidad de derechos ambientales, el protocolo sectorial para la protección de las personas defensoras ambientales, la guía de defensores ambientales, la mesa regional sobre defensores de Uncayali, y hay otra anunciada para Madre de Dios y Volentín, defensores. Bien, entonces termino aquí señalando entonces de que los beneficios de la ratificación del Acuerdo de Escazú buscan centralmente son los siguientes, porque mejora nuestra institucionalidad y nuestro desempeño. Contribuye a mejorar la gobernanza ambiental, confianza, legitimidad y paz, ¿no? Para el desarrollo de nuestras actividades, ¿no? Para garantizar la defensa de derechos ambientales, para promover y atraer inversión responsable. Provee seguridad jurídica y predictividad jurídica. Por eso contribuye también a la inversión, contribuye a la competitividad, ¿no? Facilitar la cooperación entre países, porque los países hemos avanzado en unos temas más que en otros, etcétera, y esa cooperación es fundamental, fortalece las capacidades, ¿no? Y sin duda, el Acuerdo de Escazú constituye una herramienta importante para la recuperación verde post-pandemia,
porque debe contribuir a la resiliencia, a la solidaridad y la sostenibilidad y fortalece la reputación nacional y regional. Estos son, luego, quizás en el diálogo, podemos intervenir, mencionar otros elementos, porque me interesa también dar cuenta de algunos elementos que han sido señalados, porque como sabemos, el Acuerdo de Escazú ya hoy día tiene 13 países de América Latina y el Caribe, ¿no? Países como México, Chile, Argentina, ¿no? Ecuador, países centroamericanos y del Caribe, y Colombia acaba de aprobarlo en la Comisión Segunda del Senado y debe ratificarse prontamente. Entonces tenemos países que en la región han ratificado el Acuerdo de Escazú, de diversa orientación política e ideológica, y que constituye entonces una nueva etapa. Hoy día estamos en una nueva etapa. Sin embargo, el Perú tuvo una pésima decisión, a mi juicio, una equivocada decisión de no ratificar. Y esta decisión yo creo que estuvo basada en falsedades, ¿no? Y que requieren efectivamente, justamente esta reunión debe contribuir al intercambio de información y de ideas, ¿no es cierto?, para efecto de aclarar las inquietudes que pueden haber, producto quizás de una desinformación, pero sobre todo de algunos argumentos que no tenían sustento, ¿no? Y sin embargo me están señalando de que debo terminar. Yo quería simplemente subrayar algunos elementos, ¿no? Quizás conviene decirlos mejor de una vez, ¿no? Porque se señaló que el Acuerdo de Escazú implicará entregar la soberanía de la Amazonía peruana y del 53% de nuestro territorio nacional. Es absolutamente falso, ¿no? Porque además el Acuerdo de Escazú, y basta leerlo, reconoce claramente la soberanía de los países y la soberanía en el aprovechamiento de los recursos naturales que existen en sus territorios. Este es un elemento que las cancillerías y todos los estados y las personas, ¿no es cierto?, efectivamente exigimos. Es decir, la soberanía está por encima. Y eso está reconocido en el artículo 3, y dice claramente el principio de soberanía permanente de los estados sobre los recursos naturales está reconocido, y además el principio de igualdad soberana de los estados. Y además el artículo 13 dice, cada parte, de acuerdo con sus posibilidades y de conformidad con sus prioridades nacionales, se compromete a facilitar medios de implementación para las actividades nacionales necesarias para cumplir las obligaciones derivadas del presente acuerdo. Además, en varios artículos se dice, de conformidad con la legislación nacional. Es decir, claramente se reconoce, se respeta y se consolida la soberanía de los países y la soberanía sobre el aprovechamiento de los recursos. Es absolutamente falso sostener una cosa distinta a esto, porque está claramente establecido. Y sería de señalar de que las cancillerías de los estados de más de 24 países han cedido la soberanía. Eso es absolutamente irreal. Y además, el Acuerdo de Escazú no se refiere a la Amazonía, en ninguna parte. No habla en absoluto. Y porque además es un acuerdo de América Latina y el Caribe, ¿no es cierto? Y no todos los países están vinculados con la Amazonía. Y no cede ninguna parte del territorio nacional. Absolutamente falso, sin sustento esta afirmación. Luego dice, quienes señalaron estas observaciones decían que el acuerdo de Escazú otorga a la Corte Internacional la competencia de resolver controversias nacionales sobre recursos naturales. Es decir, como que una persona, una comunidad o una empresa pudiese recorrer a la Corte de la Haya para evitar que haya determinada inversión. Falso, ¿no? El acuerdo de Escazú establece que entre particulares, así como entre particulares del Estado, el acceso a la justicia en asuntos ambientales se asegura exclusivamente en el marco de la legislación nacional. Artículo 8.2. En consecuencia, esto ya de por sí desbarata esa falsedad. Pero además, tan falsa es eso que desconoce que la Corte de la Haya no resuelve controversias entre comunidades y privados o entre estos y el Estado. Solo resuelve, solo pueden ser partes los estados, ¿no? ¿Ya? Y además, esa referencia a la Corte de la Haya fue malintencionadamente señalada, ¿no? Para crear un temor, ¿no? Está presente en un conjunto de otros tratados internacionales, inclusive ex cancilleres, cuestionaron algunos, ¿no? Como Tudela, González Posada, por ejemplo. Estos dos señores señalaron esto regularmente. Y bueno, ha habido acuerdos internacionales suscritos por esos cancilleres que precisamente establecen esa misma disposición. Porque
y con esas características, ¿no? Consecuencia, tampoco eso debe ser materia de preocupación. El OCDE señaló, ¿y por qué? Que no permite reservas, ¿no? Bueno, no permite reservas, es decir, que tiene que ser todo el acuerdo completo, no puedo excluir determinado artículo. Decían, no, hay que adoptar el acuerdo, están de acuerdo, pero hay que quitar la referencia a la Corte de la Haya. Y hemos dicho que esa referencia, ese argumento no tiene sustento, ¿no? Pero, pero en realidad se desconoce, por eso es importante informar que las reservas, es decir, ratifico el acuerdo, el tratado internacional, pero no determinado aspecto, ¿no? No son obligatorias en los tratados, pero además, en los tratados internacionales ambientales y ninguno de los adoptados del año 85 permite reservas. ¿Pero y por qué? Porque para lograr el tratado se realiza un proceso de negociación, en este caso tomó más o menos 4 años, ¿no? En donde es consenso, es decir, basta que uno se oponga, un país que está en la negociación se oponga, para que ese texto tenga que ser revisado y se busque el consenso. Y porque además, el otro elemento es que, y por lo tanto, si hay un esfuerzo de esa naturaleza en la negociación, los países dicen, oye, si ya hemos acordado el texto en el punto y coma, ¿no es cierto? Y ningún país ya puede decir en tal parte, me excluyo, ¿no? Por eso no se permite la reserva. Y porque además, por la naturaleza del bien jurídico ambiental, entonces es fundamental que haya un compromiso multilateral para garantizar la salud del planeta, ¿no? Y paralizaría la economía, se señaló también. Y más, hacían referencia a la Amazonía, ¿no? En realidad ese tratado no es es para el conjunto, los países de América Latina, ¿no? Con las características que he mencionado, que no limita en absoluto la soberanía, ¿no? Estudios de la OCDE señalan claramente el organismo de cooperación y desarrollo económico, en donde están los países con las mejores políticas públicas, ¿no es cierto? Uh, y recomienda fuertemente la ratificación, ¿no? Y además, dado que el Acuerdo de Escazú contribuye a la seguridad y la predictividad jurídica, esto contribuye a la inversión, ¿no? Es que mejor beneficio para la inversión es que tenga acceso a la información y que pueda participar en el proceso de toma de decisiones, o que la solución de controversias no sea quien tira la piedra o quien grita o el corrupto, ¿no? Sino con mecanismos jurídicos claros, ¿no? Luego se señaló que las propias comunidades tomarán las decisiones en asuntos ambientales y generarán proyectos de inversión, generando un temor, diciendo que determinados sectores anti-inversión, anti-minero o algo, podían no frenar. Entonces, y no, pues tampoco, ¿no? Porque el Acuerdo de Escazú, en el artículo 7, otorga a nacionales y personas bajo la obligación universal el derecho a participar en los procesos de toma de decisiones. Sin embargo, es claro de que participar en el proceso de toma de decisiones no es tomar decisiones. La participación de las comunidades y las personas en cualquier proceso de toma de decisiones es vinculante y la decisión siempre reside en la autoridad pública. Eso es elemental, ¿no? Que se trata de una imposición de grupos ideológicos de interés. El tratado fue negociado de manera voluntaria y soberana por todos los países de América Latina y Caribe. Y además, los gobiernos que ya han firmado, ratificado, son de distintos signos políticos, de derecha, de izquierda, de centro, etc., ¿no? Y además se establece una conferencia de las partes que es la máxima instancia, que son los estados partes. Y los estados partes examinan y fomentan la aplicación del tema, ¿no? Por último, y aquí ahora sí termino, se dicen, bueno, si los países ya han avanzado, el Perú ha avanzado en su constitución, en varios marcos normativos, ¿para qué el Acuerdo de Escazú? Vuelvo a destacar de que lo que se busca es apoyar la aplicación efectiva de estos derechos de acceso. Por esa razón, el Acuerdo de Escazú contribuye al esfuerzo nacional de contar con una mejor democracia y Estado de Derecho ambiental, ¿no? Y ese es el tema, es decir, recordemos que dice el artículo 1, contribuir a la implementación efectiva, ¿no? Y en la conferencia de partes, ¿no?, que se realizó hace muy poco, el 20-22 de abril, se aprobó la regla de procedimiento, incluyendo las modalidades de participación del público, la regla de composición y funcionamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación de Incumplimiento, que es de carácter consultivo, transparente, no contencioso, no judicial y no punitivo, para examinar el cumplimiento del acuerdo y formular recomendaciones, ¿no? Y también se acordaron las disposiciones financieras para el funcionamiento del acuerdo. Y se estableció un grupo de trabajo
ad hoc sobre personas defensoras de derechos humanos en materia ambiental, que será un insumo para la segunda COP del Acuerdo de Escazú que se realizará en Buenos Aires. Y con consecuencia estamos en una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa del Acuerdo de Escazú, con un proceso muy importante, y me disculpo si me he excedido, Lorena, pero quería compartir con la audiencia, digamos, estos elementos, y ahora sí, a disposición para el diálogo, intercambio, preguntas, comentarios, críticas, lo que hubiese. Muchas gracias, Lorena. No, gracias, Mariano. Ha sido realmente una cátedra ambiental muy necesaria. Nosotros a veces pecamos de no saber nuestros derechos, y justamente por eso el título conversatorio es Construyendo Ciudadanía Ambiental, y tú has dicho claramente, ¿no?, que se trata de ejercer derechos y de cumplir deberes, pero ¿cómo ejercemos lo que no conocemos, verdad? Entonces, ahora damos pase, los micrófonos los podemos habilitar en forma ordenada, por favor, para hacer nuestras preguntas. Levantó la mano, a ver, Vania, ¿sí? ¿Te escuchamos? Ah, te escuchamos. Hola, hola a todos. A ver, o sea, mi pregunta va por el tema político, ¿ya? Hace un ratito vi un video de Susel Paredes donde decía que finalmente como que todos los votos en el Congreso tienen un precio. Entonces, yo lo que estoy pensando es, de repente tú, Mariano, conoces un poco más de qué sectores vienen esta férrea oposición a la aprobación del Acuerdo de Escazú. O sea, ¿es la derecha o simplemente son grupos económicos que están detrás de este interés? ¿Por qué es que otros países con ideologías diversas, de derecha e izquierda, no importa, sí lo han aprobado, que prima más en otros países el tema, digamos, de científico puro o análisis económico y social de beneficios? ¿Por qué es que acá es tan difícil hacerlo, no? ¿O es simplemente un rechazo al mundo técnico que está sucediendo ahorita tanto de izquierda y derecha? Gracias, Vanis. ¿Quieres comente ahora o más bien sí, quizás, es muy importante la pregunta de Vania, ¿no? Pero quizás para no estar abusando más aún del micro, quizás si, por favor, después de unas 2, 3 intervenciones hacemos algún comentario. ¿Tendríamos otra pregunta? Porque aquí, por ejemplo, en el chat te están saludando María de Argentina. Dice que la exposición es muy completa. Sí, Lorena, si me permites, no sé. Verónica, perfecto. Listo, gracias, ¿Qué Verónica. tal? Gracias, Mariano. Excelente, excelente toda la información que nos has compartido. Comparto con que es muy importante, ¿no?, que, digamos, nos informemos sobre lo que significa ejercer ciudadanía ambiental, ¿no? Creo que es un tema que muchos conversamos, hablamos, pero pocos conocemos, ¿no? Así que ha sido muy, muy buena tu presentación. Yo quería preguntarte más bien, me parece que fundamental el tema del acceso a la información, ¿no? Porque solo conociendo, ¿no?, y teniendo información, digamos, válida, podemos entonces empezar a activar los diferentes mecanismos de participación, de propuesta, digamos, de solicitudes de información adicional o hasta de justicia, ¿no? Entonces, tú mencionabas que existen en el país varios sistemas de información, pero resulta que estos sistemas de información, claro, procesan técnicamente y probablemente científicamente información muy valiosa, pero que es difícil, ¿no?, de comprender por parte de la ciudadanía, ¿no? Y estoy pensando en nuestras comunidades, ¿no?, donde, por ejemplo, ahora recientemente, nada más aquí en Lima, para no irnos tan lejos, en el Valle del Chillón, ¿no?, donde salió esta noticia del agua contaminada, ¿no?, y la gente inmediatamente entra en zozobra, ¿no?, y uno buscaba información y no se encontraba información. Entonces, ¿cómo ahí es importante, ¿no?, cómo también se puede ir generando información asequible,
¿no es cierto?, al común del ciudadano, ¿no? Para poder también, digamos, presionar a autoridades locales, por ejemplo, para que hagan los exámenes respectivos, para que puedan inmediatamente tomar acciones en caso de que efectivamente se trate de agua contaminada que no debe beberse, o tomar acciones para prevenir la salud, ¿no? O cualquier otro tipo de defensa de nuestros derechos, ¿no? Entonces yo me preguntaba, este es un caso concreto, ¿no? Pero así como veo, ¿no?, en muchas partes de nuestro país como bastante dificultad para poder comprender, o sea, acceder y comprender la información. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para poder? ¿Listo, Vania? ¿Levantas la mano? Sí, otra pregunta. Para Mariano, si es que ha revisado los informes de las comisiones que han votado, digamos, opinado en forma desfavorable a la ratificación del acuerdo, para saber dónde está, digamos, la trampa, dónde está el malentendido, digamos, por qué estos constitucionalistas están hablando de una pérdida de soberanía cuando no lo es tal, ¿no? O sea, ¿de dónde se están agarrando? Bien, voy a agarrar la última pregunta. Gracias, Vania, y gracias, Verónica. A ver, sí, efectivamente, no solamente lo revisamos, sino además generamos dictámenes alternativos, ¿no? Esa oportunidad además estaba con la clínica jurídica ambiental, con estudiantes hicimos dictámenes alternativos y también con el congresista Alberto de la UNDE generamos lo que se llamó un dictamen alternativo, ¿no?, que técnicamente es dictamen en minoría, digamos, ¿no? Y justamente en todo el proceso se dio insumos para la ratificación, y luego en atención a las falsedades, ¿no es cierto?, que se fueron dando, es que se elaboró un dictamen que justamente identificaba esos asuntos, señalaba los beneficios y más bien buscaba mejorar la información para efectos de que los temores que estaban dándose, pues se constatara de que no tenían sustento, ¿no? Y los que he señalado en la presentación son en esencia los puntos, ¿no? Es que no hay otra, ¿no? Y todo lo demás fue ya derivado de esos puntos, ¿no? ¿Ya? Entonces, y miren, sobre uno de los temas más sensibles, ¿no?, que es el tema de la soberanía, ¿no? El gobierno peruano, durante todos los gobiernos últimos, su cancillería ha sostenido consistentemente la pertinencia del Acuerdo de Escazú, los beneficios del Acuerdo de Escazú, ¿no? Y los cancilleres que han estado en los debates, ¿no?, y es cancilleres pero que sin embargo los que yo diría que han tenido una mejor solvencia, por decirlo de alguna manera, claramente han desvirtuado el tema de la pérdida de soberanía, ¿no? Y el tema de la Corte de la Haya, en fin, todos esos elementos que no voy a repetir ahora, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que seguir informando, nuestra tarea es seguir informando, es decir, sea cual sea la motivación, hay que seguir informando, señalando, dialogando, y ha habido muchos debates, ¿no? Pero que es fundamental que abordar las cosas de manera muy técnica, pero también entender de que hay factores políticos, como bien señaló Vania, y estos hay que igualmente explicitarlos, ¿no? Por ejemplo, un congresista era del grupo de FREPAP, señalaba que tenían unas ocupaciones, unos terrenos en un sitio alejado, ¿no es cierto?, que decían esto y que estaban afectando áreas protegidas. Decía, el Acuerdo de Escazú me va a afectar, si ratifico el Acuerdo de Escazú, me va a afectar esta ocupación ilegal. Entonces le decía, mire, con Acuerdo de Escazú o sin Acuerdo de Escazú, esa ocupación es ilegal. Esta específica, no estoy hablando todas, este específico, ¿no? Y en consecuencia, no confunda los niveles, ¿no?
votaron en contra, sin embargo. ¿Ya? No recuerdo el nombre del congresista que en la Comisión de Relaciones Exteriores votó en contra. Y luego otros, yo diría que estaban igualmente, algunos congresistas que señalaban de que iba a afectar, en fin, todo el tema de la Amazonía que se levantó de forma falsa, ¿no? Dicen esto, no hay una sola disposición, es decir, no es un acuerdo sobre manejo de recursos, ¿ya? Es un acuerdo que vincula derechos humanos y ambiente. ¿Por qué son derechos humanos? Porque es el derecho de acceso a información, es un derecho humano, derecho al acceso a la participación, derecho humano, y un derecho a la justicia, acceso a justicia, derecho humano. Lo que ocurre es que las materias de esos derechos de acceso son ambientales, pero no es un acuerdo, no es un tratado que regula cómo debe aprovecharse los recursos. Eso es, cada país define su política y su mecanismo de aprovechamiento de recursos en las condiciones que cada país entiende. ¿Ya? En consecuencia, es importante, por lo tanto, seguir informando, repito. La pregunta, y bueno, y cada grupo político, cada congresista que exprese sus votos y demás debe, pues, efectivamente, esforzarse un poco más, porque la falsedad de la vez anterior ya yo creo que ahora no tienen valor, pues, ¿no? Si es que hay una adecuada difusión. La comentario, Verónica, es muy importante, ¿no? Y que justamente, fíjense, no estamos hablando de los problemas ambientales en alguna localidad lejana, ¿no? Sino estamos hablando de el Chillón, el caso que ha mencionado Verónica muy palpablemente, ¿no? Camión que cae con concentrado de zinc y que afecta, ¿no? Al río Chillón, afecta a los criadores de trucha, afecta a todos aquellos usuarios del recurso hídrico del río Chillón, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué tanto nos está afectando? ¿Está afectando o no? ¿Hay un riesgo o no? ¿Tengo derecho a esa información? Primero, es necesario que haya la información. Y no es que yo voy a ir con el dedo, meto ahí y lo pruebo y a ver si no, tengo que haber análisis técnico de laboratorio y saber qué está pasando, ¿no es cierto? Obviamente, ya el solo hecho de haber esto concentrado con una serie de zinc y otros materiales, efectivamente, ya es un riesgo de por sí, ¿no? Pero hay que analizarlo para ver cómo está la situación, y hasta dónde ha llegado, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos son análisis. Y esa información tiene que generarse de forma técnica. La gestión ambiental es técnica, ¿no? Requiere energía, pasión, compromiso, por supuesto, ¿no? Porque si está uno ahí pasivo y no pasa nada y no importa, no hay sensibilidad, estamos mal, ¿no es cierto? Pero obviamente es técnica. Y esa información generada en el tiempo pertinente, ¿no? Oportuno, etcétera, debe ser accesible y debe transmitirse de forma clara para que cualquier persona, no solamente los técnicos, ¿no? Sino los científicos, sino las personas usuarias, que tienen la interacción con los bienes y servicios que provee el río Chillón, debemos entender de qué se trata. El parámetro X, el parámetro Y, el valor, etcétera. ¿Y qué significa eso si los productos agrícolas, los productos hidrológicos, etcétera, cómo impactan? Ese acceso a información resulta fundamental. Y bueno, ese ejemplo solo muestra la necesidad y los beneficios de la ratificación, del contenido del Acuerdo de Escazú y de su ratificación. Porque lo que necesitamos es mejorar justamente las condiciones de implementación de los derechos de acceso, ¿no? Hoy día tenemos mayor capacidad, sí, claro, el OEFA, la Autoridad Nacional del Agua, mayores capacidades de análisis, etcétera, de presencia, ¿no? Sí, claro que sí, ¿no? Pero eso probablemente hace 10, 15 años de haber ocurrido, se hubiese demorado mucho más tiempo, quizás no hubiese habido información, ¿no? Pero hoy día hay esa capacidad, pero muy bien dice Verónica, necesitamos que sea eso comprensible. Y el Acuerdo de Escazú, rápidamente, a ver, le voy a, porque, ¿dónde está el compartir pantalla? Acá está, creo, esta es. ¿Qué dice el Acuerdo de Escazú? ¿Están viendo la pantalla? ¿El texto? Sí, sí se ve. Sí, ya. Rápidamente, no voy a leer a cada línea, ¿no? El artículo 5, acceso a información ambiental, ¿no? Entonces,
cada parte, es decir, cada Estado debe garantizar el derecho del pueblo, de las personas, a acceder a la información. Que esté en su poder, bajo su control o custodia, de acuerdo al principio de máxima publicidad. Eso es lo que plantea. ¿Y eso qué significa? Y Verónica ha señalado varios elementos, pero dice uno, que las personas, el ejercicio de derecho, ¿qué implica? Solicitar y recibir información, sin necesidad de señalar por qué, ni justificar nada. Yo pido la información, porque es un derecho. Ser informado de forma expedita sobre si la información solicitada obra o no en manos de la autoridad. Ser informado del derecho a impugnar y recurrir la no entrega de la información. Cada parte además debe facilitar el acceso a la información de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, estableciendo procedimientos de atención desde la formulación de solicitudes hasta la entrega de información, considerando esas condiciones de grupo en vulnerabilidad. Es decir, si por ejemplo hay un riesgo ocasionado por el derrame, la entrega de esa información debe seguir considerando que hay una vulnerabilidad. La gente está angustiada, está con temores, inquieta. Bueno, hay que darle un manejo en ese sentido. Cada parte garantizará que dichas personas o grupos en situación de vulnerabilidad, incluidos los pueblos indígenas y grupos técnicos, reciben asistencia técnica para formular sus peticiones y obtener respuesta. Luego, las condiciones de negación de acceso. Ahí está regulado por qué, cómo y cuándo es que puedo una parte denegar. No entremos en detalle. Y condiciones para la entrega de información ambiental. ¿Cómo debe entregarse la información, Verónica? Aquí hay un elemento de la respuesta que tú señalabas, ¿no? Y que el solicitante pide en un formato, eso debe ser entregado en ese formato, ¿no? Si está disponible. Hay un plazo máximo, 30 días, dice. En nuestro caso es menor, son 10 días. Estamos más avanzados que el acuerdo de Jasún, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y otros elementos más, ¿no? Simplemente es una invitación el mecanismo de revisión, el sistema de información, ya lo señaló en la presentación. ¿Cómo debe divulgarse la información? ¿No? Sistema de información actualizada, ciertas características básicas que debe tener el sistema de información, ¿no? Y todo eso fue negociado durante 4 años. Y cada parte estableció justamente lo que se hizo, en parte, en el momento inicial es, bueno, ¿cómo estábamos? ¿Cómo estábamos los países de América Latina? ¿Qué nivel de avance había en esto? ¿No? Y sobre esa base dijimos, bueno, hay unos más avanzados que en otros, pero es necesario avanzar en la implementación efectiva. Y esos mecanismos, esas disposiciones, son producto, efectivamente, de un consenso de los países de América Latina y Caribe, en consideración a nuestras condiciones, nuestras capacidades, y que requiere un proceso, obviamente, de aplicación paulatina. No es que al día siguiente todas esas condiciones van a estar listas, no, es un proceso, ¿no es cierto? Y de desarrollo de capacidades. Esto es, Lorena, espero haber atendido las preocupaciones de Verónica y de Vania. No sé si se puede una preguntita más chiquita. A ver si tuvieran, De si mi no parte, hubiera sí. Una preguntita chiquita. otra participación antes de pasar nuevamente a repreguntar. Si no hubiera otra, creo que sí. A ver. Sí, no, yo quería preguntarte, Mariano, ¿y cómo estamos a nivel de gobiernos regionales y municipales? Sé que ustedes hacen un trabajo desde el Ministerio del Ambiente de capacitación, de formación de cuadros. ¿Cómo está, digamos, en este aspecto específico de lo que es digamos, todos estos dispositivos de acceso a la información, participación, que ya se ha venido, digamos, desarrollando con normativa interna y que ya se puede aplicar? ¿Cómo estamos a nivel de nuestras autoridades subnacionales? Vania también tiene una pregunta. No sé si me escuchaste. Sí, te escuché, solamente que ha ocurrido un tema que debo atender, pero bueno, yo primero no estoy en el Ministerio del Ambiente, quiero precisar, O ¿no? cuando estabas. Cuando estaba, sí, pero sin embargo es valioso efectivamente los esfuerzos que se hacen del Ministerio del Ambiente para un trabajo de desarrollo de capacidades a nivel regional y local. Cada localidad, cada municipio, cada región requiere efectivamente desarrollar la información propia de su localidad, ¿no? Y de ahí que se establece como un elemento clave el que haya esos sistemas regionales y locales de información, ¿no? Y que
den sustento a las decisiones que se adopten, ¿no? Todas las regiones hoy día tienen sistemas regionales de información ambiental, pero que, claro, el contenido de esto hay que seguir mejorándolos, ¿no? Están establecidos, ¿no? Y han venido dando sustento a varias decisiones, estrategias regionales de cambio climático, por ejemplo, estrategias regionales en materia de biodiversidad, estrategias regionales en diversas áreas, inclusive los procesos de zonificación ecológica, económica, etc., ¿no? Entonces, en ese sentido, y bueno, obviamente también esa información sirve para las inversionistas, para cualquier persona y comunidad que requiere efectivamente saber cómo están las condiciones ambientales, las condiciones de los recursos naturales para el efecto de poder tomar decisiones y generar escenarios de sostenibilidad, ¿no? Eso es, sí. Y bueno, hay todo un proceso. Justamente el Acuerdo de Escazú debe contribuir a mejorar capacidades, no solamente a nivel del sistema nacional, sino sistemas regionales y locales. Es fundamental. Lorena, ha surgido una urgencia que debo atender. Sí. Que debo atender. Y que implica tener que salir a hacer una diligencia urgente, de verdad. Así que lamento tener que eventualmente, veo a Vania que quiere comentar, pero debo realmente salir. Es muy urgente. Ya, Mariano. También te agradezco. Sí, me acaban de avisar un tema que debo atender con urgencia. El tiempo que nos has destinado, nosotros nos quedamos todavía en una parte del programa. Lo estamos pasando por el Facebook de Encuentro Latinoamericano. Ahí nos vas a ver todavía cuando termine. Un abrazo grande y muchísimas gracias por todo el servicio que nos has prestado. Muchas gracias, más bien. Estaremos en contacto. Estamos en contacto. Para cualquier diálogo posterior. Gracias. De hecho. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Chao. Gracias. Entonces, bueno, se le ha presentado esta urgencia a Mariano y vamos a continuar con nuestro conversatorio, salvo que... Diferente para ir. Cuidado. Sí. A ver, un momentito. ¿Hoy día, ahorita? Mañana. Todavía no está en vivo. Todo tiene solución. Sí. Está en vivo. A ver, un momentito. ¿Estás segura que no hay que anular tarjeta, huevo? A ver, un momentito. Lorenita. ¿Sí? Sí. Escribe. Sí. A ver. Te dejamos, Sandrita, con la siguiente parte. Bueno, buenas noches con todos. La verdad que agradezco mucho a Mariano y sé que cada uno de nosotros también, porque ha sido maravilloso escucharlo, conocer, y nadie ama ni protege lo que no conoce, ¿no? Así que quedamos bastante, y me he quedado bastante frustrada con todo este tema. Bueno, vamos a empezar una actividad cortita, pero significativa, para poder un poco entender cómo nos mimetizamos, ¿no? Cómo el ser humano se mimetiza, cómo el ser humano se mimetiza con su atmósfera sonora. ¿Por qué nosotros de la urbe tenemos una propuesta y por qué nosotros de la Amazonía pues tienen utilizar datos? Estoy escuchando, no sé si se pueden apagar. Pero llega un momento que se terminan, ¿no? Por favor, Lorenita, ¿me ayudas con eso? Listo. Bueno, y para continuar, permítanme comentarles creo que lo dejo así. Primero comentarles una experiencia, ¿no?, que me marcó la vida. Hace un tiempo me invitaron a la Cámara de Comercio de Lima, porque iban para hacer una actividad de favorecer ciertos canales de comunicación. Los participantes eran dirigentes, sabios de la Amazonía, y por el otro lado estaban dueños que iban a hacer creo que era una especie de hidroeléctrica en la Amazonía.
Bueno, entonces fui con mi guitarra, vamos a empezar la dinámica, eran como 20 sabios de la Amazonía, y empezamos con la dinámica, vamos a presentarnos. Perfecto. Bueno, resultó que yo era cero musical a comparación de ellos. La propuesta que ellos tenían desde sus cánticos, desde que en su manta y en sus bolsas tenían instrumentos musicales, y cómo ellos se presentaron a través de su propuesta sonora fue increíble, ¿no? Esto me enseñó mucho, me enseñó y aprendí mucho, además de los cánticos, cómo la atmósfera sonora influye en nuestro día a día, cómo la propuesta de lo que cantamos, de lo que escuchamos, va a influir también en nuestra propuesta de vida, en nuestros intereses. Vamos a escuchar ahora algo rapidito. La propuesta sonora del ser humano se va a mimetizar con la atmósfera sonora. Nosotros que vivimos en la urbe no somos ajenos a eso. Nos mimetizamos con el sonido de los autos. Si vamos en una oficina, nos mimetizamos con el sonido de la fotocopiadora. Si vamos por las calles, nos mimetizamos con la urbe. Y es por eso que vamos a tener también una tendencia y vamos a tener prioridades también. Y esto me enseñó que la mimetización que ellos tienen y el vínculo, el contacto y la empatía que ellos tienen con la atmósfera sonora, que en este caso es la naturaleza, los sonidos de las hojas, de los manantiales, de los ríos, el sonido de los pájaros, pues genera en ellos un vínculo muy especial. Ellos tienen cantos, salen de sus casas y en diferentes situaciones empiezan a cantar. Pero ¿qué es ese canto sonoro? Ese canto sonoro viene a ser, y esa propuesta sonora, viene a ser vibración. Y la vibración dentro de objetivos a nivel terapéuticos y sanadores, pues también tiene que ver con que el ser humano a nivel bioquímico somos más del 90% de agua. Con nuestro sonido vocal, y con nuestro cuerpo podemos generar una vibración y un estímulo constante a cada parte de nuestro cuerpo. Creo que sería lindo e importante ayudar, mimetizarnos con nuestros hermanos, y vamos a empezar a hacer un cántico. Lo escuchamos, ¿no? Bueno, lo más interesante, y practíquenlo en casa, es que la vibración se produce en la repetición constante. En este caso, puedes repetir sonidos vocálicos, puedes repetir fonemas, puedes repetir palabras, puedes repetir frases. ¿Fue el audio? Vamos a quedarnos con algo, con un ejercicio estrecho. Tarari, tarari, tarira, tarari, 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 tarari. Yo estoy repitiendo el fraseo y la melodía de nuestro hermano. Vamos a repetirla. Tarari, 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 tarari. Se pueden quedar con el tarari, tarari, tarari,
tarariraru, como un canto responsorial. Los sonidos amazónicos, los cánticos, son muy agudos y son nasales. Y de pronto, me acuerdo que un sabio sacó de su bolsa un instrumento. Lo importante del sonido es la repetición. Es más, hagan el ejercicio de repetir ma, 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 la repetición genera vibración y en esa vibración es lo que entra en contacto nuestro cuerpo y estímulos a nivel interno. Entonces nuestra voz empieza a ser, y nuestras cuerdas vocales empiezan a ser agentes de vibración. Y este es el elemento número 1 sanador. Está estudiado, hay muchos estudios a nivel de la vibración del cuerpo humano y cómo este puede llegar a diferentes partes de nuestro cuerpo. Imagínense nosotros que nos mimetizamos con música a veces sintética, de la radio, pero imagínate si estuviéramos educados en cantar, en sonar, y de eso es una forma interesante de aprender y mimetizarnos con ellos. Lorena, ¿me ayudas? ¿Te atreves? Tarari, 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 Gracias, Lorenita. Lo interesante de estas melodías y de esta vibración a nivel del cuerpo es que nos genera también un contacto con el otro. Nuestra atmósfera sonora va a representar no solamente lo que vamos a hacer como personas, lo que voy a hacer con el otro y lo que voy a hacer con mi espacio y mi medio ambiente. Pero ustedes se preguntarán, ¿y cómo es que nosotros, que por ahí no vivimos en la Amazonía y no es nuestro estímulo constante, podemos ser tan empáticos, ¿no? Y podemos desear de que esto se mantenga y poderlo cuidar. Porque cada uno de nosotros venimos de una raíz, y la raíz es lo natural. En lo concreto de la pared, del cemento, es algo creado. Y muchas de las personas generamos esa empatía con nuestros antepasados. La vibración es un hermoso espacio de estar en contacto con uno mismo. Y nuestros hermanos de la Amazonía nos lo enseñan cada día en sus hábitos diarios y que serían bueno poder aprenderlos. Entonces, como último consejo es vibren. Yo aprendí con ellos la importancia que es vibrar, salir y tararear. Lo importante que eso nos ayuda a oxigenar nuestro cerebro. Ellos tienen hábitos incorporados en su día a día que los ayudan a ser personas mucho más reflexivas. Nosotros, los de la urbe, en un espacio cosmopolita, tenemos nuestro ambiente sonoro visualizado en la palabra, por eso que hablamos tan rápido y por eso pregunta, respuesta, porque esto es nuestro mecanismo y nuestro ejercicio diario. Ellos, por el contrario, tienen un ejercicio diario de contemplar y de escuchar. Qué importante viene a ser poder también entender que su atmósfera sonora de ellos los enriquece de una manera diferente y qué interesante puede ser complementarlos. Así que si quieren vibrar, el éxito está en la repetición constante. Eso lo aprendí con ellos. Gracias, Sandra, por habernos transferido esa experiencia tan hermosa de la meditación, que nos acerca a la espiritualidad de nuestros hermanos de indígenas. Nos invita siempre a
a estar en comunión con ellos. Lorena. Gracias. Sí. No te escuchamos, Lorena. Oh. Sí, ¿Aló? más fuerte. ¿Ahora? Ahora sí. Ya. Ahora sí. Agradeciendo entonces a Sandra nuevamente por esta experiencia de espiritualidad común, conversatorio, dándole la palabra a Jorge Núñez, quien es responsable de la Comisión para el Cuidado de la Casa Común. Muchas gracias, Lorena. Amigos de la Amazonía, amigos de la vida en abundancia, amigos de Dios, amigos de la música, de la vibración, contento de este esfuerzo para estar informados básicamente sobre el Acuerdo de Escazú y motivar la reflexión sobre nuestros derechos ambientales, sobre nuestro estado de derecho ambiental. No me queda más que cerrar esta reunión con la esperanza que se sientan menos solos, que tengan la seguridad de que estaremos prontos a dar todo de nosotros para respaldar su lucha. Nos vemos pronto, nos llaman y estaremos allí. Salud y paz para todos. Muchas gracias, Jorge, y a todos y cada uno de ustedes. Hermoso, Jorge. Les pedimos por favor que prendan sus cámaras para podernos tomar una foto, ¿sí? Mientras las vamos prendiendo, vamos a agradecer la difusión de este evento. Allí muy bien, nos acomodamos para nuestra gran sonrisa. Gracias a ustedes, gracias a ti, Viviana, gracias por a Radio La Voz de la Selva, 93.9 FM Iquitos, a Radio Amistad, 90.1 FM Aucayacu, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, CAAP, que ha transmitido este evento, Comité de Defensa del Agua Iquitos Loreto, Resurgir Amazónico, Mesa de Movimientos Laicales Perú, a todos sus integrantes, también a los invitados y personalidades que nos han acompañado. Gracias Laura, gracias Daniel por estar con nosotros. Gracias a todos y cada uno. Ya tenemos prendidas las cámaras, ¿sí? Bien, entonces Manuelito nos va a dar las indicaciones para la foto. Si alguien quiere también prender su micro para agradecer. Ahí estamos. Sí, les pedimos que prendan sus cámaras, por favor. Por favor, ¿sí? Muchas gracias. Ahí vamos, muy bien. Van a hacer 2 fotos porque no salen todos en un solo cuadro, pero por favor vayan prendiendo. Claudia, María del Carmen, Antonieta. Laurita prendió su cámara. Gracias, Laura. Antonieta, Rosa Ramírez. Bien. Ahí vamos con la primera foto. A ver, hay que peinarse un poco. Una sonrisa amplia que refleje nuestra esperanza en este tema que necesitamos tanto. 1, 2, 3. Muy bien, ahora vamos con la segunda foto. Ok. Vamos de nuevo. 1, 2, 3. Muy bien. Muchas gracias. Ok. A ustedes también, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Hasta una próxima Gracias a oportunidad. todos, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por una Gracias. urgencia, igual que Mariano, he tenido que salir a la calle por una urgencia. Oh, gracias. Todo muy bien, Adiós. todo Muchas muy bien. gracias. Bueno, gracias. Gracias a todos por su participación. Gracias por abrirnos los ojos a tanta oscuridad, a tanta ceguera. Bien, Gracias. gracias, Zulema. Gracias.
Gracias, Julieta. Muchas gracias por la Hemos invitación. aprendido mucho. Chao, hasta pronto. Un abrazo de acá de Verónica. Chile. Chao, Gracias, Odette. Odette. Un Gracias por abrazo quedarte fraterno. tanto rato. Gracias. Chao, chao. Chao, Buenas Odette. noches. Chao. Chao. Jacqueline también. Sí. Chao, Jacqueline. Chao, Claudia. Gracias. Chao, Antonieta, también desde Chile. María Fernanda. Gracias. María Fernanda. Muy bien. Hoy es santo de mi hija. ¿Sí? Está Oh, soplando Oh. su velita. Oh, caramba. Muchos 25 saludos. años. a ver. Salimos un momentito todos de pronto y volvemos a entrar solo un minutito. Ya, ¿Parece? Ya. ya, yo me quedo entonces. Si tú te quedas, nosotros salimos. Ya, Gracias. nos vemos. Nos vemos. Chao. Cierras entonces. Sí, Gracias. sí, sí.